Acepté la obra de Dios Todopoderoso en julio de 2019. Más tarde, leí muchas de sus palabras. Y cada vez que las leía, sentía que Dios me hablaba cara a cara. Eso me daba gran sustento y lo disfrutaba mucho. Era una sensación que jamás había tenido en toda mi vida. En comunión aprendí que, mientras vivamos, debemos creer en Dios y cumplir con el deber de un ser creado. Sí. Y aunque mi papá se oponía a mi fe y perdía mucho los estribos conmigo, seguía yendo a reuniones, porque sabía que era el único modo de comprender mejor las palabras de Dios. Así es. Mi vida estaba muy vacía antes de poder leer las palabras de Dios. Eso era lo que me llenaba y daba rumbo a mi vida. Sabía lo importante que era para mí reunirme y leer sus palabras. Cierto. Para recibir la verdad, debemos leer las palabras de Dios. Cierto. Exacto. Pero pronto llegó una tentación. Mi vecina me preguntó si quería un empleo de dependienta, en el que podía ganar más de 500 pesos diarios y que seguro me contratarían. Me pareció un buen salario. Con ese dinero podría pagar las cosas que quisiera, además de ayudar a mis padres. Pero si aceptaba ese empleo, probablemente no podría ir a las reuniones. No obstante, quería el dinero y me negaba a perder mi oportunidad. Al final, no pude vencer la tentación y acepté el trabajo. Solo firmé un contrato de 1 mes, pensando que luego podría asistir a las reuniones y en ese mes intentaría seguir asistiendo. Pese a ello, las cosas no salieron así. Se me hizo imposible ir a las reuniones. ¿Qué ocurrió? No podía usar el celular en el trabajo y salía muy tarde. Como era un trayecto largo, llegaba a casa muy cansada. No tenía energía. Ya Entiendo. veo. Si no llegaba a casa a tiempo, ya era demasiado tarde para asistir. Con el tiempo, sentí que me alejaba de Dios. Sentía cierto temor y desasosiego. Sin saber por qué, estaba siempre muy triste. Tenía una sonrisa en el rostro, pero sufría por dentro. Sentía como si hubiera desaparecido toda la luz en mi vida. A veces me sentía sombría y solo rompía en llanto. Extrañaba ir a las reuniones. Sí. Cuando no había clientes, escribía palabras de Dios que recordaba y las leía cuando podía. Percibía la guía de Dios. Siempre miraba el calendario y contaba los días para el fin de contrato. Quería terminar el trabajo y retomar las reuniones. Un día me conecté a Facebook y vi unas palabras de Dios enviadas por un hermano. Se los leo. Bien. Bien. Caerán todo tipo de desastres, uno tras otro. Todo lugar afrontará calamidades. La plaga, el hambre, la sequía y los terremotos están por todas partes. Estos desastres no ocurren solo en 1 o 2 lugares, ni terminarán dentro de 1 día o 2, sino que se extenderán y serán cada vez más severos. Durante este tiempo surgirán plagas de insectos y el fenómeno del canibalismo aparecerá. Este es mi juicio sobre todas las naciones y todos los pueblos. Expreso mi misericordia hacia los que me aman y se niegan a sí mismos. Entre tanto, el castigo a los malvados es demostración de mi justicia y, más aún, testimonio de mi ira. Cuando llegue el desastre, el hambre y la peste caerán sobre todos aquellos que se oponen a mí y llorarán. Quienes hayan cometido maldades, pero me siguieron por años, igual pagarán por sus pecados. También se sumirán en el desastre, casi nunca visto, y vivirán con pánico y miedo constantes. Y todos mis seguidores, leales a mí, se regocijarán y aplaudirán mi poder. Experimentarán una alegría inefable y vivirán con un gozo que jamás le he otorgado al hombre. Valoro las buenas acciones del hombre y aborrezco las malas. Amén. Desde que empecé a guiar a la humanidad,
Espero con ansia conseguir un grupo de gente que piense como yo, pero nunca olvido a los que no piensan igual que yo. Los aborrezco siempre en mi corazón, a la espera de la oportunidad de administrarles mi retribución, y lo disfrutaré cuando lo vea. Ahora, mi día finalmente ha llegado y ya no necesito esperar. Amén. 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 Percibí la autenticidad y tuve miedo. Veía que se cumplía lo que él había dicho. En Mindanao se habían producido cada vez más desastres, como erupciones volcánicas, huracanes, terremotos y pandemias. Y era igual en el mundo entero. Sí. Me había alejado de Dios porque quería el dinero. Temía que Dios no me protegiera en un desastre y perder la vida. Por ello oré. Dios mío, te pido perdón por preferir el dinero a ti. Sé que me opuse a tu voluntad, pero deseo arrepentirme. Me dije que no era demasiado tarde para arrepentirme, que aún podía volver a las reuniones. Quería que el contrato terminara para retomar un deber. Recuerdo sentirme muy preocupada el 15 de diciembre de 2019, sin saber por qué. Tenía un mal presentimiento. Quería irme a casa y salir del centro comercial, no continuar trabajando. Luego, acompañé a una compañera al servicio. Minutos después, cuando volvimos al centro comercial, el suelo empezó a tambalearse de repente. ¿Un terremoto? Vi a gente que salía corriendo del centro comercial. Algunos estaban aterrados. Por todos lados caían cosas de las estanterías. Por fortuna, estábamos junto a la salida, por lo que salimos rápido del edificio. Era de tal magnitud que me sentía como dentro de una cuna. Y nos costó llegar a un lugar seguro. Ahora que lo recuerdo todo, por suerte, habíamos salido para ir al servicio. Y el servicio estaba ocupado. Así que tuvimos que esperar por un rato. El terremoto empezó en cuanto volvíamos. Coincidencia perfecta. Por lo que fue la protección de Dios lo que me salvó del peligro. Sí. Me emocioné mucho. No por haber sobrevivido, sino porque vi el amor de Dios y porque estaba conmigo. Me salvó de ese terremoto. Clamé a Dios una y otra vez. Gracias, Dios Todopoderoso, por salvarme. Parada afuera, pensé muchas cosas. Sabía que había ganado dinero, pero me había sentido mal y deprimida. El dinero no importa. No sirve de nada en un terremoto. La verdad que Muy no. cierto. Ujú. Lo que importa es presentarse ante Dios y recibir su salvación. Tenía muchos deseos de unirme a una reunión. Quería contarles a los hermanos cómo me guió Dios para alejarme del desastre y cómo había presenciado su amor y sus obras. Dar testimonio. Sí. De camino a casa, me preguntaba, ¿por qué me protegió Dios pese a haberme alejado de Él? Abrí la aplicación de la iglesia y vi unas palabras de Dios Todopoderoso. Voy a leerlas. De acuerdo. El amor de Dios es práctico. Por medio de la gracia de Dios, el hombre evita un desastre tras otro. Y Dios constantemente muestra tolerancia por las debilidades del hombre. El juicio y el castigo divinos permiten que las personas lleguen a conocer la corrupción y la esencia satánica de la humanidad. Lo que Dios provee, su esclarecimiento y su guía, permite que el ser humano conozca la esencia de la verdad y que sepa cada vez más lo que el hombre necesita, el camino que debería tomar, para qué debería vivir, el valor de su vida y el significado de su vida, y cómo recorrer la senda que tiene por delante. Todas estas cosas que hace Dios son inseparables de su propósito original. ¿Cuál es, pues, este propósito? ¿Por qué usa Dios estos métodos de llevar a cabo su obra sobre el hombre? ¿Qué resultado quiere lograr? En otras palabras, ¿qué quiere ver en el ser humano? ¿Qué quiere conseguir de él?
Lo que Dios quiere ver es que el corazón del hombre pueda revivir. Estos métodos que usa para obrar sobre el ser humano son un continuo esfuerzo para despertar el corazón del hombre y su espíritu, para permitirle al hombre entender de dónde viene, quién lo guía, quién lo apoya y quién le ha permitido vivir hasta hoy, para que el hombre vea quién es el Creador, a quién debería adorar, por qué tipo de senda debería caminar y de qué manera debería venir delante de Dios. Son un medio para revivir poco a poco el corazón del hombre, de modo que conozca el corazón de Dios y comprenda el gran cuidado y propósito detrás de su obra para salvarlo. Amén. Cuando el corazón del hombre ha revivido, ya no desea vivir con un carácter degenerado y corrupto, sino buscar la verdad para satisfacer a Dios. Cuando el corazón del hombre ha despertado, entonces puede arrancarse por completo del lado de Satanás. Ya no volverá a ser perjudicado, controlado, ni engañado por Satanás. En cambio, él puede colaborar en la obra y las palabras de Dios para satisfacer su corazón, alcanzar el temor de Dios y apartarse del mal. Este es el propósito original de la obra de Dios. Amén. Amén. Esto me resultó muy conmovedor. Pude apreciar la misericordia de Dios. Dejé las reuniones y mi deber por los placeres carnales. Creía que Dios no me salvaría. Pero me protegió milagrosamente en aquel terremoto, en vez de desecharme. Dios quería que despertara y dejara de codiciar el dinero, que regresara ante Él, buscara la verdad y cumpliera con un deber. Cierto. Me sentí muy afortunada. No podía desperdiciar esa oportunidad. Tenía que arrepentirme y volver a cumplir con el deber de un ser creado en la iglesia. Gracias a Dios. ¿Asumiste de nuevo un deber? Sí. Al terminar mi contrato a finales de diciembre, dedicaba casi todo mi tiempo y energía a mi deber. Notaba ciertas debilidades cuando me topaba con los problemas y a veces me cansaba mucho. Pero luego recordaba cómo me protegió Dios durante el terremoto. Por más dificultades que afrontara, debía cumplir con el deber para devolverle a Dios su amor. Para mí ese era el único modo para liberarse de los desastres y tener un buen destino. Después, un día, miré un testimonio titulado "El motivo de mis bendiciones se reveló a través de la enfermedad". Un video de un creyente de larga data, que lo dio todo y se esforzó en el deber, hasta que enfermó. Estaba triste y llegó a culpar a Dios. Creía que, por haber dado tanto, no debía haber enfermado, y no entendía por qué Dios no lo había protegido. Tras leer las palabras de Dios, se dio cuenta de que no cumplía con el deber para buscar la verdad y obedecer a Dios, sino para que Él lo bendijera y poder entrar en su reino. Su experiencia me enseñó que quizás mis motivaciones en el deber también estaban viciadas, pues siempre esperaba que Dios me salvara del desastre. Temí estar como Él intentando hacer un trato con Dios. Esa noche me pregunté, ¿mi deber era para satisfacer a Dios o para recibir su gracia? Recordé la protección que recibí durante el terremoto y el terror que sentí al terminarse. Temía caer en el desastre en un futuro. Mi anhelo por volver a cumplir con un deber era una esperanza de ser salvada de los desastres. Tenía las mismas motivaciones y actitudes que el hermano del video. Él pasó por una enfermedad y yo por un terremoto. Mis sacrificios no eran para someterme a Dios y satisfacerlo, sino para que Él me protegiera del desastre y así tener un buen destino y entrar en su reino. Me alteré mucho esa noche. Realmente no admitía que cumplía con el deber solo a cambio de sus bendiciones. Deseaba ser sincera en Él. Sin embargo,
Tenía fe para mi beneficio. No tenía veneración, ni obedecía a Dios como nuestro Creador. Cierto. Luego, busqué algunas verdades sobre esto y encontré un pasaje de Dios. Ujú. Voy a leerlo. Sí. Bien. Página 1101. Bien. Mis acciones son mayores en número que los granos de arena en la playa, y mi sabiduría sobrepasa a todos los hijos de Salomón. Pero las personas simplemente me consideran como un médico de poca monta y un desconocido maestro del hombre. Muchos creen en mí solo para que pueda sanarlos. Muchos creen en mí solo para que use mis poderes para expulsar espíritus inmundos de sus cuerpos. Y muchos creen en mí simplemente para poder recibir mi paz y gozo. Muchos creen en mí solo para exigir de mí una mayor riqueza material. Muchos creen en mí solo para pasar esta vida en paz y estar sanos y salvos en el mundo por venir. Muchos creen en mí para eludir el dolor del infierno y recibir las bendiciones del cielo. Muchos creen en mí por la comodidad temporal, pero no aspiran a nada del mundo venidero. Cuando hice descender mi furia sobre el hombre y le quité todo el gozo y la paz que antes poseía, el hombre se volvió confuso. Cuando le di la pena del infierno y recuperé las bendiciones del cielo, la vergüenza del hombre se convirtió en ira. Cuando el hombre me pidió que lo sanara, yo no le presté atención y sentí aborrecimiento hacia él. Me abandonó para buscar ayuda en la medicina maligna y la brujería. Cuando le quité todo lo que me había pedido, todos desaparecieron sin dejar rastro. Así, digo que el hombre tiene fe en mí porque doy demasiada gracia y tiene demasiado que ganar. Amén. Amén. Las palabras de Dios revelaban mi estado. Tenía fe solo para gozar de su gracia, para que me librara del desastre. Tras el terremoto, renuncié a mis deseos de dinero y placer y volví al deber. Pero sin importar cuánto me esforzara, solamente procuraba que Dios me protegiera del desastre. Quería cumplir con un deber a cambio de las bendiciones de Dios. Cumplía con un deber solo por mi ganancia, era un trato con Dios. Me sentía avergonzada y culpable ante mis motivaciones egoístas y mis perspectivas erróneas. Oré a Dios. Dios mío, soy muy corrupta. Todo mi esfuerzo ha sido una transacción. Te he engañado. Dios mío, gracias por revelar mi corrupción y permitirme conocerme. Ya no quiero cumplir con el deber por las bendiciones. Solo quiero complacerte. Gracias a Dios. Gracias Demos a Dios. Gracias a Dios. Poco después, una hermana me envió unas palabras de Dios que me ayudaron a entender en qué me había equivocado al buscar. Miremos un video. Genial. Dios Todopoderoso dice: En vuestra fe en Dios, ¿qué senda estáis tomando ahora? Si no haces como Pedro, que buscó la vida, la comprensión de sí mismo y el conocimiento de Dios, entonces no estás caminando por la senda de Pedro. Estos días, la mayoría de las personas se encuentran en este tipo de estado. Con el fin de ganar bendiciones, debo entregarme por Dios y pagar un precio por Él. Para conseguir bendiciones, debo abandonarlo todo por Dios. Debo completar aquello que Él me ha confiado y cumplir bien con mi deber. Esto está dominado por la intención de obtener bendiciones, lo que es un ejemplo de entregarse por completo con el propósito de obtener las recompensas de Dios y ganar una corona. Tales personas no tienen la verdad en su corazón y, sin lugar a duda, su entendimiento solo consiste en unas pocas palabras de doctrina
de las que presumen por todas partes. La suya es la senda de Pablo. La fe de tales personas es un acto de labor constante y en lo más profundo sienten que cuanto más hagan, más quedará probada su lealtad a Dios, que cuanto más hagan, con toda certeza Dios estará más satisfecho, y que cuanto más hagan, más merecerán que se les otorgue una corona ante Dios, y que sin duda recibirán las mayores bendiciones en su casa. Piensan que si pueden soportar el sufrimiento, predicar y morir por Cristo, si pueden sacrificar su propia vida, y si pueden acabar todos los deberes que Dios les ha encomendado, entonces estarán entre los más bendecidos de Dios, aquellos que obtienen las mayores bendiciones, y sin duda se les concederán coronas. Es exactamente lo que Pablo imaginó y buscó, la senda exacta por la que transitó. Y fue bajo la guía de tales pensamientos que trabajó para servir a Dios. ¿Acaso esos pensamientos e intenciones no surgen de una naturaleza satánica? Todos los humanos corruptos viven para sí mismos. Cada hombre para sí mismo, y sálvese quien pueda. Este es el resumen de la naturaleza humana. La gente cree en Dios para sí misma. Cuando abandona las cosas y se esfuerza por Dios, lo hace para ser bendecida, y cuando es fiel a Él, lo hace por la recompensa. En resumen, todo lo hace con el propósito de recibir bendiciones y recompensas y de entrar en el reino de los cielos. En la sociedad, la gente trabaja en su propio beneficio y en la casa de Dios cumple con un deber para recibir bendiciones. La gente lo abandona todo y puede soportar mucho sufrimiento para obtener bendiciones. Todo esto es una prueba empírica de la naturaleza corrupta del hombre. Amén. Amén. Con las palabras de Dios aprendí que puede que muchos lo dejen todo por Él, pero en verdad no quieren satisfacer a Dios, sino recibir bendiciones. Son como Pablo. Pablo padeció mucho y viajó mucho para difundir el Evangelio, pero solo quería cambiar ese esfuerzo por las bendiciones de Dios. Sí. Después de mucho trabajo, dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Todo lo que hacía Pablo era una transacción, todo por las bendiciones, por premios, por una corona. Lo único que le importaba era el trabajo, en lugar de practicar la verdad. Así es. Por eso nunca se transformó su carácter. Por eso Dios no le dio nunca su aprobación, aunque difundiera el Evangelio y se ganara a muchos. Así es. Es correcto. Al hacer introspección vi que era como Pablo. Dejé el trabajo y dedicaba casi todo mi tiempo y energía al deber. Cuando estaba ocupada, solo comía una vez al día. No obstante, no lo hacía por buscar la verdad ni por satisfacer a Dios, solo quería sus bendiciones. No procuraba conocerme a mí misma ni corregir mi corrupción. Solo quería que Dios viera cuánto hacía y que me salvara de los desastres, para al final tener un buen destino y entrar en su reino. Vi cuán a fondo me había corrompido Satanás, lo egoísta que era, y que todo lo hacía solo para mí. No tenía devoción ni auténtico amor por Dios, solo me amaba a mí misma.
Eso me resultó muy perturbador. Entonces oré. Dios mío, te pido que me ayudes a cambiar de motivaciones en el deber. Quiero cumplir con él como tú lo exiges, no para mi beneficio. Exacto. Gracias Sí. a Dios. Un rato después, leí otro pasaje de las palabras de Dios, muy conmovedor para mí. Ujú. Me gustaría leerlo. Bien. Bien. Dice Dios: no tengo otra opción y me he dedicado a vosotros, pero albergáis intenciones malvadas y sois tibios. Ese es el alcance de vuestro deber, vuestra única función, ¿no es así? ¿No sabéis que habéis fracasado rotundamente en cumplir con el deber de un ser creado? ¿Cómo podéis ser considerados seres creados? ¿No os queda claro qué es lo que estáis expresando ni qué es lo que estáis viviendo? No habéis cumplido con vuestro deber, pero buscáis obtener la tolerancia y la gracia de Dios. Esa gracia no ha sido preparada para unos tan inútiles y viles como vosotros, sino para los que no piden nada y se sacrifican con gusto. La gente como vosotros, tan mediocre, es indigna de la gracia del cielo. Solo dificultades y un castigo interminable acompañarán vuestros días. Si no podéis ser fieles a mí, vuestro destino será el sufrimiento. Si no sois responsables ante mis palabras y mi obra, vuestro destino será el castigo. No tendréis nada que ver con la gracia, las bendiciones y la maravillosa vida del reino. Este es el fin que merecéis tener por vuestras acciones. Los ignorantes y arrogantes no solo no hacen su mejor esfuerzo, ni llevan a cabo su deber, estiran las manos para recibir la gracia, como si merecieran lo que piden. Si no obtienen lo que piden, son menos leales. ¿Cómo pueden esas personas ser razonables? Sois de bajo calibre y estáis desprovistos de razón, totalmente incapaces de cumplir con el deber que debéis cumplir en la obra de gestión. Vuestra valía ya se ha desplomado. Que no hayáis correspondido mi gracia ya es un acto de extrema rebeldía, suficiente para condenaros y demostrar vuestra cobardía, incompetencia e indignidad. ¿Qué os da derecho a mantener las manos extendidas? Amén. 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 Al leerlo, me di cuenta de lo codiciosa que era. Había dedicado mucho tiempo al deber para sacarle bendiciones a Dios y hacer tratos con Él. En realidad no cumplía con el deber, ni era un auténtico ser creado. ¿Qué derecho tenía a exigir la gracia de Dios, a exigirle que me salvara del desastre para entrar en su reino? Ninguno. Sin la revelación de las palabras de Dios, habría seguido sin saber lo rebelde y corrupta que era, ni cuánto detestaba a Dios mis ruines motivaciones por las bendiciones. Sí. Cierto. Solo pensaba en mí, no en la voluntad de Dios. Alguien como yo no es digno de su salvación. Dios es justo y santo, y le agrada la gente devota de Él que cumple su deber con un corazón puro. Por supuesto. Sí. ¿Tenía yo un corazón puro y sincero? Pues no. Estaba avergonzada de mis ruines motivaciones y de mis absurdos deseos. No merecía la gracia de Dios. Quería transformarme y cambiar de motivaciones para poder darlo todo en el deber y así poder satisfacer a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo buscaste y entraste después? Luego, en una reunión, leí unas palabras de Dios que me ayudaron. ¿Puedo leerlas? Claro. Aquí. Bien. No hay relación entre el deber del hombre y que él sea bendecido o maldecido. El deber es lo que el hombre debe cumplir. Es su vocación. Y no debe depender de recompensas o razones. Solo así cumple su deber.
Ser bendecido es cuando alguien es perfeccionado tras el juicio y goza de las bendiciones de Dios. Ser maldecido es cuando el carácter de alguien no cambia luego del castigo y el juicio. Es cuando alguien no experimenta ser perfeccionado, sino que es castigado. Pero independientemente de si son bendecidos o maldecidos, los seres creados deben cumplir su deber, haciendo lo que deben hacer y haciendo lo que son capaces de hacer. Esto es lo mínimo que una persona que busca a Dios, debe hacer. No debes llevar a cabo tu deber solo para ser bendecido y no debes negarte a actuar por temor a ser maldecido. Dejadme deciros esto. Lo que el hombre debe hacer es llevar a cabo su deber. Y si es incapaz de llevar a cabo su deber, esto es su rebeldía. Es por medio del proceso de llevar a cabo su deber que el hombre es cambiado gradualmente. Y es por medio de este proceso que él demuestra su lealtad. Así pues, cuanto más puedas llevar a cabo tu deber, más verdad recibirás. Y más real será tu expresión. Amén. Ten. Luego de leerlas, entendí que como ser creado, debo cumplir con el deber. Esa es mi responsabilidad. Sí. No debo exigirle bendiciones a Dios, ni pensar en si Él me salvará o me castigará. Solo he de pensar cómo cumplir bien con el deber. Sí. Antes creía que Dios no me castigaría mientras cumpliera con un deber y que tampoco caería en los desastres. Creía que solo castigaría a los que no lo sigan o no cumplan con un deber, por lo que hacía mi deber esperando a cambio su protección. Luego comprendí que un deber es lo mínimo que ha de hacer un ser creado. No tiene relación con ser bendecido. En cuanto a la salvación o castigo de Dios, Él mira si he recibido la verdad, si me he transformado o no. Esa es la justicia de Dios. Sí. En los desastres, incluso si resulto herida o muero, igual debo someterme a la soberanía de Dios y no culparlo. Y nunca debo aprovechar el deber para tratar de sobrevivir a los desastres. Eso no es cumplir con el deber. Debo darme a Dios y cumplir con un deber a cambio de nada porque Él me creó. Sí. Cierto. Luego, en el deber, constantemente me advertía. No podía hacerlo por egoísmo. Tenía que satisfacer a Dios y darle gozo. Demos gracias a Dios. Estas experiencias y lo que aprendiste de ellas fueron una bendición. Así es. Gracias a Dios. Con estas experiencias, Dios reveló mi corrupción y mis búsquedas incorrectas para que descubriera mis ruines motivaciones por las bendiciones y para que cambiara las búsquedas incorrectas en mi fe. Ya no cumplo con un deber para recibir bendiciones ni para librarme de los desastres. Solo quiero buscar la verdad y cumplir con el deber para devolver su amor. Demos gracias a Dios.